Un saludo a todos, soy Sebastián Durán. Hoy vamos a aprender la segunda actividad, la experiencia de aprendizaje integrada 5. Veremos el tema de matemática llevado. Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Este es el tema para tercero y cuarto grado de secundaria. ¿Qué vamos a aprender en esta actividad? Nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Para responder a esta pregunta, iniciaremos primero un estudio en el que recopilaremos datos a través de una encuesta y luego los organizaremos en tablas de frecuencia que nos permitan producir nueva información. Finalmente, tomaremos en cuenta la nueva información al momento de plantear las conclusiones que serán el sustento para la propuesta de acciones en el proyecto participativo. Como verás, vamos a aplicar el tema de las tablas de frecuencias. Un tema muy conocido que ya hemos llevado el año pasado a los chicos de cuarto. Tomemos en cuenta que para iniciar nuestra actividad recordemos algunos saberes previos sobre los aspectos que debemos tener en cuenta para elaborar una encuesta. Definir el objetivo del estudio, la población o muestra y reconocer la variable estadística. Como esto ya lo trabajamos en una experiencia anterior, revisemos nuestro cuaderno o portafolio. Para iniciar nuestro estudio y responder la pregunta sobre cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad, identificaremos el objetivo del estudio, la población o muestra y elaboraremos el cuestionario que nos permita recoger los datos que necesitamos a través de una encuesta. Para ello completemos el siguiente cuadro. Como nos dicen, vamos a hacer un cuestionario sobre la discriminación en nuestra comunidad. Queremos saber cuántas personas son discriminadas en nuestra comunidad. Para eso vamos a completar el siguiente cuadro que nos va a ayudar en nuestra encuesta. ¿Cuál es el tema de estudio? El tema de estudio, como te dije, es la discriminación en nuestra comunidad. ¿A quiénes vamos a encuestar? Vamos a encuestar al público, a nuestros familiares, amigos, profesores, entre otros. ¿A cuántas personas vamos a encuestar? Aprende en Casa nos recomendó entre 70 a 80 personas, así que encuestaré a 70 personas. ¿Qué tipo de variables vamos a considerar en la encuesta y cuáles son? Las variables son muy conocidas, son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? El objetivo de la encuesta es investigar cuántas personas son discriminadas en nuestra comunidad. ¿Qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? Las preguntas serán: ¿qué edad tienes? ¿Cuál es tu sexo? Si es masculino o femenino. ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? ¿Y en qué lugar fuiste discriminado? ¿Cuál será el propósito de cada pregunta? El propósito de cada pregunta es saber cuántas personas han sido discriminadas o siguen siéndolo. ¿Qué preguntas recogen datos cuantitativos? La pregunta que recoge dato cuantitativo es solo una, que es ¿qué edad tienes? Porque como podemos ver, las demás preguntas son cualitativas. ¿Qué título tendría la encuesta? El título que yo le daría a mi encuesta será Encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. ¿Y qué indicaciones daremos? La indicación que yo daré será: marca con una aspa o una X la alternativa que mejor representa tu respuesta. Te recuerdo que no hay preguntas correctas ni incorrectas. Consideramos que las preguntas nos permitirán recoger los datos que necesitamos para el estudio. ¿Y por qué? Sí, considero que las preguntas nos van a permitir recoger los datos que necesitamos para saber cuántas personas son discriminadas, porque estos datos nos permitirán armar una tabla de frecuencias y datos estadísticos, lo que necesitamos para el estudio. 2. Ahora que ya tenemos definidas las variables y las posibles preguntas del cuestionario, es momento de ordenarlas, organizarlas y definir cuántas y cuáles serán parte del cuestionario. Para ello te sugerimos leer el texto de ejemplo del cuestionario. El link de este ejemplo de esta encuesta que ves acá está en la plataforma de Aprendo en Casa en la página 6 de este link.
Este link te lo estaré dejando en la descripción para que lo puedas descargar directamente. Analizaremos esta encuesta que nos dan. Nos dice encuestas sobre la discriminación en nuestra comunidad, nos dan indicaciones, preguntas de la edad y el sexo, nos dicen si alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad, cuál fue el motivo de discriminación que viviste y nos dan alternativas y en qué lugar fuiste discriminado. Tomemos en cuenta que podemos adecuar o reemplazar las preguntas que se encuentran en este cuestionario de acuerdo a la realidad de tu comunidad con el objetivo de que logremos recoger la información que necesitamos. Recuerda que el propósito es recoger datos relacionados con la discriminación en la comunidad para contar con información que nos permita responder a la pregunta sobre cómo se manifiesta la discriminación en la comunidad y poder sugerir acciones para nuestro proyecto participativo, que es el producto final de esta experiencia de aprendizaje integrada 5. Ahora sí nos piden elaborar nuestra encuesta. Para ello podemos utilizar el aplicativo Smart Office que se encuentra en la tableta. Esos son solo para los alumnos que tienen tableta. Para los que no tienen, van a hacer una. Así que yo he hecho una, te puedes guiar de este ejemplo. Como dije, mi título será encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. Las indicaciones, primera pregunta: ¿qué edad tienes? Un cuadro para que ponga su edad y cuál es su sexo para que marque con una X femenina o masculino. La primera pregunta que voy a dar es: ¿alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Voy a dar dos alternativas, que es sí o no. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? La primera alternativa, por el color de piel. Segundo, por el lugar de procedencia. Tercero, por la forma de hablar. Cuarto, por la lengua que hablas, lengua originaria. Quinto, por padecer alguna enfermedad. Sexto, por los rasgos físicos. Séptimo, otro. ¿En qué lugar fuiste discriminado? En lugares públicos de la comunidad, entre ellos el mercado, el cine, barrio, banco, etc. En la escuela o el colegio, en instituciones públicas de la comunidad, entre ellos la posta médica, la municipalidad y la comisaría. Y otro lugar puede ser que te hayan discriminado. Puedes tomarle captura, pausar este video para que entrevistes a 70 personas como dije. Te recomiendo hacerlo en un formulario de Google para que sea más fácil de hacer. Si no sabes usarlo en un formulario de Google, te recomiendo tomar captura y enviarle a tus familiares y amigos para que puedan llenar esta encuesta. Y respecto a esos datos, vamos a hacer la tabla de frecuencias. Es el momento de aplicar la encuesta. Recordemos a quiénes y a cuánto vamos a encuestar, así como el medio más pertinente para realizarla: por WhatsApp, correo electrónico o de manera impresa, dependiendo del lugar donde se encuentren las personas a encuestar. También podemos pedir apoyo a un familiar para que nos ayude a aplicar la encuesta. Ahora que ya recopilamos los datos, es necesario organizarlos. Para ello respondemos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos organizar los datos que recogimos en el cuestionario? Los datos podemos organizarlos, como dije, en una tabla de frecuencias. ¿Qué características tendrá la tabla de frecuencia? Depende si son datos agrupados y no agrupados. Tendrá variables, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y solo eso. Para organizar los datos recogidos en la encuesta, leemos el texto Orientaciones para organizar los datos recopilados. Te voy a explicar cómo hacer tu tabla de frecuencia respecto a los datos que has obtenido a la encuesta que le has hecho a tus familiares, amigos o profesores. Elaboramos nuestra tabla de frecuencias para organizar los datos. Para ello completamos la siguiente tabla. En este momento podemos utilizar el Smart Office que se encuentra en tu tableta para elaborar la tabla de frecuencias. Como dije, esto es solo para los alumnos que tienen tablet. Supongamos que he obtenido estos datos de la encuesta que he hecho. He entrevistado a 70 personas, como dije, cuyas edades están entre los 12 y 60 años. Supongamos que
42 personas me han respondido que sí y 28 personas me han respondido que no. Entonces, a partir de esta información que obtenimos, vamos a elaborar la tabla de frecuencias para la primera pregunta, que es: ¿alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Esta es una tabla de frecuencias para datos no agrupados porque es una variable cualitativa y no cuantitativa. Las variables que tenemos es sí y no. La frecuencia absoluta nos dice cuántas personas han respondido que sí. En la frecuencia absoluta nos dicen que 42 personas respondieron que sí. Recuerda que la frecuencia absoluta es el número de veces que apareció un valor de la variable. 42 personas nos respondieron que sí, como dije, y 28 personas nos respondieron que no. Entonces el total de personas fueron 70. Para la frecuencia absoluta acumulada, esta es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores iguales o inferiores al valor considerado. Por ejemplo, bajamos el 42 más 28, que está en la frecuencia absoluta, da 70. Para la frecuencia relativa, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Por ejemplo, acá para hallar la frecuencia relativa acá en este cuadro, vamos a la frecuencia absoluta, que es 42, vamos a dividirlo entre el total de datos, que es 70. 42 entre 70 me da 0,60. Igual acá 28 entre 70 me va a dar 0,40. Y el total me va a dar 1. La frecuencia porcentual se halla multiplicando la frecuencia relativa por 100%, 0,60%, 60% y 0,40%, 40%, y eso me da el 100%. Hasta ahí hemos hecho la tabla de frecuencias de la primera pregunta. Vamos a hacer la tabla de frecuencias de la segunda pregunta. Como dije, estos son los datos que obtuvimos. Esta tabla va a ser para datos agrupados. De la segunda pregunta, que es: ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Vamos a querer intervalos acá para poder hallar las marcas de clase. Los intervalos o clases vamos a hallarlos, pero ¿cómo los hallamos? Te explico cómo hacerlo. Para elaborar la tabla de frecuencias de datos agrupados realizaremos los siguientes pasos. Primeramente, determinamos el número total de datos, que es igual al total de las personas encuestadas, es decir, 70, porque son 70 personas a las que hemos encuestado. 2. Determinamos el dato mínimo, que es igual a la menor edad de las personas encuestadas, es decir, valor mínimo es igual a 12, porque recordemos que las personas que hemos encuestado son de 12 a 60 años. Entonces el dato máximo, 3, el dato máximo, que es igual a la mayor edad de las personas encuestadas, es decir, valor máximo es igual a 60. Determinamos la marca de clase, que es igual al límite superior más el límite inferior del intervalo dividido entre 2. Quinto, calculamos el rango, que es igual a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuál era el valor máximo? Era 60 y el valor mínimo era 12. Esto da 48 y ese es el respectivo rango. Sexto, determinamos el número de intervalos o clases necesarios para construir la tabla de frecuencias. Para ello se utiliza la fórmula de Sturges, que es k es igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. N recuerda que 70 es el total de datos, el total de las personas encuestadas. Logaritmo de 70 me da un total de 1,001 y hasta infinito. Luego, multiplicado por 3,322 nos da un total de 6,0
1 punto infinito. Esto quiere decir que nos da 6, más 1 nos da 7. Esto quiere decir que en nuestra tabla debemos considerar 7 intervalos o clases. 7. Ahora determinamos la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es la longitud del intervalo y se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos. Es decir, el rango ¿cuál era? Era 48 y el número de intervalo 7. Dividimos y nos sale 6,85, que es aproximado, es igual a 7. 8. Como ya tenemos la amplitud del intervalo vamos a considerar 7 intervalos y el valor máximo es 12 y el valor mínimo es 60. El valor máximo es 60 y el valor mínimo es 12. Entonces irá de 7 en 7 porque la longitud es 7. Irá de 7 en 7 del 12 hasta el 60. Por ejemplo acá, 12 y 19. 12 al 19 un intervalo. Del 19 al 26 otro intervalo. Del 26 al 33 otro intervalo. Del 33 al 40 otro intervalo. Así va de 7 en 7 hasta el 60. Que en este caso es 61 porque 54 más 7 es 61, vamos a darle hasta 60. Entonces con todos estos datos ya obtuvimos los intervalos. Vamos a pasar a construir la tabla de frecuencias. Acá tenemos la tabla de frecuencias. Recuerda que la marca de clase se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior del intervalo y ese resultado se divide entre 2. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual ya sabemos cómo sacarlos, por eso no te doy acá cómo hacerlo. Recordemos los intervalos: el primer intervalo el 12 al 19, el segundo del 19 al 26, el tercero del 26 al 33, el cuarto del 33 a 40, el quinto de 40 y 47, el sexto de 47 a 54 y el séptimo de 54 al 61. La marca de clase que hemos obtenido sumando el límite superior del intervalo más el límite inferior, en este caso es 12 más 19, esto da 31, dividido entre 2 es 15,5. Por ejemplo acá también límite superior más límite inferior, 19 más 26 que da 45, entre 12 es 22,5 y así con los demás marcas de clase. Sumamos el límite inferior más el límite superior y eso lo dividimos entre 2. En este caso a 29,5, acá 36,5, 43,5, 50,5 y 57,5. Si quieres lo puedes calcular en una calculadora para que veas si estos datos son correctos. La frecuencia absoluta, es decir, ¿cuántas personas me han contestado de la edad desde 12 a 19 años? ¿Cuántas personas? Han sido 21. De 19 a 26 años han sido 10. De 26 a 33 años han sido 7. De 33 a 40 han sido 8. De 40 a 47 años han sido 7 y de 47 a 54 años han sido 6 y de 54 a 61 han sido 11. ¿De dónde has sacado eso, Sebastián? Esto lo he sacado de las edades de las personas encuestadas. Por ejemplo, tú en tu encuesta, la edad que te han puesto, por ejemplo, 18 personas te han puesto de edad de 12 a 19 años, entonces tu frecuencia absoluta será 18. Y así con las demás frecuencias de los demás intervalos. La frecuencia relativa, ya sabes cómo se saca. La frecuencia relativa, la frecuencia absoluta se divide entre el total y eso da la frecuencia relativa. Por ejemplo acá 21 entre 70 da 0,30, 10 entre 70, 0,14, 7 entre 70 da 0,10, 8 entre 70 da 0,11, 7 entre 70 da 0,10, 6 entre 70 0,09 y 11 entre 70 0,16. Todo sumado eso da 1. La frecuencia porcentual,
Recuerda que la frecuencia porcentual se saca multiplicando la frecuencia relativa por 100%. Por ejemplo, acá 0,30 por 100, 30%, 0,14%, 14%. Pero para no estar multiplicando te recomiendo, mira, después de la coma va a estar el 30. Ese 30 lo pones acá en la frecuencia porcentual y le colocas el porcentaje. Por ejemplo, acá tenemos después de la coma el 10. Colocamos el 10, le sumamos el porcentaje igual acá, 11%, 10%, 10%, 0,9 que es 9% y 16 que es el 16%. Si quieres lo puedes multiplicar también por 100 y va a dar 16%. Todo eso me sale el 100%. Y hasta ahí hemos terminado con la tabla de frecuencias. Tomemos en cuenta que calculamos la marca de clase sumando el límite superior más el límite inferior entre 2. La frecuencia absoluta es el número de veces que apareció un dato. La frecuencia relativa se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. La frecuencia porcentual se halla multiplicando la frecuencia relativa por el 100%. Leemos y analizamos la información de la tabla de frecuencias. Para ello nos ayudamos con las siguientes preguntas. ¿Qué información podemos obtener de ella? Es decir, de la tabla de frecuencias. La información que yo obtuve es que en la tabla 1, solo en la tabla 1, obtengo la siguiente información. El 60% de las personas son discriminadas. Esto es muy grave porque es más del 50%. Y en la tabla 2 obtengo la siguiente información. Los que alguna vez sintieron discriminación, muchos de ellos son las personas de 12 a 19 años. Y los que han sentido menos discriminación son las personas de 47 a 54 años. ¿Qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad? Pues que nos dicen que el 60% de las personas en mi comunidad se sienten o se han sentido discriminados, lo cual es grave, ya que más del 50% de las personas se sienten discriminadas. Esto nos lleva a tomar reflexión de sí mismos y enfocarnos en cambiar como comunidad para el beneficio de todo el país. Ahora sí, por último, vamos a evaluar nuestros avances. La competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Identifiqué la población, muestra y variables en el estudio sobre la discriminación en la comunidad. Si lo logramos, recuerda que la población eran los familiares, amigos, la muestra eran 70 personas y las variables son las cuantitativas y cuantitativas que estaban en las preguntas. Recopilé datos mediante un cuestionario. Eso, si has hecho la entrevista, pues pones que lo lograste. Leíste y analizaste la información contenida en las tablas de frecuencias para producir la información. Sí, porque con la tabla de frecuencias sacamos conclusiones. Representamos la variación de los datos a través de gráficos y medidas estadísticas. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, así que vamos a darle que si lo logramos. Acá también vamos a darle, esto lo vamos a ver en la siguiente clase sobre interpretar gráficos y medidas estadísticas. Vamos a representar esa tabla de frecuencias en histograma y en un polígono de frecuencias y vamos a sacar su media aritmética. Recuerda ver mi siguiente video para que puedas resolverlo. La siguiente actividad 4 de matemática. Esto ha sido todo por hoy, espero te haya ayudado. Un saludo y suerte, nos vemos pronto.